Hoy nos visita en el Garaje Tech César Hernández, director de Data y Desarrollo en T2T, que trabaja con algunas de las empresas más grandes de España. Entre otras cosas nos contará qué tipo de proyectos realizan estas empresas, nos hablará de cómo están implementando la inteligencia artificial y por último hablaremos de cómo el mercado laboral está aceptando a los nuevos profesionales del mundo del dato. Para nosotros ha sido un orgullo y un placer tener a César aquí y esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Bienvenidos al Garaje Tech. En el Garaje. Bueno, César, queríamos saber un poquito a qué te dedicas, qué has estudiado, cuál ha sido tu trayectoria profesional para dar un poco de contexto a nuestros fans. Bueno, muy bien. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Nos conocemos con Pablo desde hace ya unos años, no sé cuántos, pero ya hace unos cuantos. 5 años ya. Y es un verdadero placer ver lo que estáis haciendo y la verdad es que está muy bien. Yo, por dar el contexto que decías, yo empecé estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, un poquito porque no sabía a qué me quería dedicar, y telecomunicaciones tocaba física, tocaba programación, tocaba matemáticas, entonces lo hacía un poco todo y ya podía decidir más tarde, ¿no? Acabé telecomunicaciones, en el trabajo final de carrera acabé escribiendo un paper sobre microcanonización con matemática y cosas Qué ganas de leerlo. que no entendía y no entendería hoy en día. Está publicado por ahí en iCubo, si lo quieres buscar. Y luego empecé a trabajar en el mundo corporate, Vir Corporate, hacía de project manager del departamento de Europa Sud de proyectos como beca, un internship. Y en ese internship había uno de mis proveedores que era T2T. Y con T2T trabajé muy cómodo durante esos 2 años, hacíamos proyectos y demás. Y cuando llegó el momento de acabar la beca tenía varias opciones y uno de los socios de T2T, que es hoy en día mi jefe y el director general, Enrique García, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros, no? Y la verdad es que no lo pensé mucho, porque había estado muy cómodo con ellos trabajando desde el punto de vista de cliente. Salté a T2T 2015, debió ser, 2014-2015, y hasta hoy. Ahí empecé con una parte más de seguridad, por todo lo que había hecho de telecos, pero siempre con la mirada puesta en datos, porque ya había hecho aquel paper que me interesaba tanto. Y bueno, unos años después me dieron la oportunidad de fundar el departamento de analítica avanzada dentro de la compañía. Hasta entonces hacíamos más toda la parte de desarrollo de aplicaciones y toda la parte más de sistemas focalizados mucho en SAP, plataformas de datos y demás. Y ahí abrimos analítica avanzada, hicimos algún primer proyecto muy interesante y con mucho ruido, nos dieron algún premio y demás. Y fuimos arrancando hasta el día de hoy, que el resto es historia, donde estoy a cargo más del área de datos y desarrollo, aglutino junto con otros compañeros la dirección del área y hacemos pues, toda la parte más de business intelligence, que ya os adelanto que es lo que más se busca en el mundo de datos hoy en día. Cuando no se puede, pues ya construimos una aplicación y luego pues, también hacemos toda la parte de modelado y estrategia y demás. Y la parte de modelado al final necesita un método de consumo, ¿no? Y es cuando hacemos pues, esas aplicaciones, esos BIs o lo que sea necesario. Entonces todo ha ido evolucionando un poquito con la industria a lo largo de los años. Luego también hice el mismo máster que Pablo en 2018 y luego pues a partir del siguiente año de hacer el máster me quedé como profesor del máster y he estado colaborando con la universidad desde 2019 hasta el día de hoy. O sea que, por lo que entendí, fundaste el Departamento de Analítica Avanzada sin todavía haber tenido una experiencia laboral en datos. Sí, correcto. Pero es que era una época, esto fue 2017, 16, 17, era una época donde tampoco había mucha experiencia laboral en datos. Claro. Es decir, No, digo, porque a mí me daría como un poco, a veces da un poco de miedo, ¿no? No, totalmente. había una parte más tradicional de Data Warehouse, Business Intelligence más tradicional. Toda esa parte la compañía la trabajaba desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí que había tenido cierta exposición, pero toda la parte más de modelos, análisis ad hoc y demás, es que no se hacía mucho. Empezaba a sonar mucho. Era aquella época donde la palabra Big Data estaba en boca de todos, pero al final el Big Data acabó siendo algo que todo el mundo quería, pero no todo el mundo necesitaba, como probablemente pase hoy con algún otro término como la inteligencia artificial. Pero bueno, es que no había realmente una exposición.
en aquel entonces. Entonces iniciamos y fuimos, a ver, seguro que hay gente que tiene mucha más experiencia antes de 2016-17 en proyectos de Machine Learning, pero no había tanto. No había nada. Con lo cual empezamos a hacer proyectos de Machine Learning ya en aquel entonces y la verdad es que nos fue bien. Yo empecé en el mundo de los datos en el máster que comentabas tú, ¿no? Y me hace mucha ilusión, te lo decía antes, me hace mucha ilusión que vengas porque me parece muy circular, ¿no? Tú fuiste mi profe, de ahí nos conocimos, mi socio habló contigo muchas cosas sobre empresas de datos, cómo monetizáis, cómo buscáis clientes, etcétera. Tanto habló contigo, tanto se obsesionó que al final montó la empresa y contó conmigo, ¿no? Entonces me parece muy guay cerrar el círculo. Y además has comentado el tema de Big Data. Me encanta, yo tenía una asignatura, porque luego también fui profesor, ¿no? Bueno, sigo siendo profesor. Y tenía una asignatura que se llamaba Big Data antes de que le cambiara el nombre, ¿no? Y yo llegaba a la clase y decía, bienvenidos a Big Data, la asignatura que nunca utilizaréis. Porque es una tecnología que, como bien decías, es residual para muy pocas empresas que necesitan esa escala, ¿no? Cada vez más, el tema es que ahora ya no se llama Big Data, ahora ya es algo más cloud que escala y escala con necesidades. Pero hubo un momento en que la industria tenía una necesidad de tener Big Data porque todo el mundo tenía que tener Big Data y se hizo una sobreingeniería, ¿no? Y se construyeron sistemas que quizás eran un poco overkill para las necesidades de entonces, no porque no fueran buenos sistemas, porque te miras un Cloudera de entonces y estaba súper bien parido, o sea, tú te mirabas todos los conceptos de réplicas, el maestro, los esclavos, que era una virguería. Pero luego no había casos de uso reales en todas las empresas, en algunas sí, pero no en todas. Yo recuerdo leer artículos donde se hablaba de 47 Vs del Big Data. 47 Vs. Las 47 Vs del Big Data. Ah, La de variedad, veracidad, todo Bueno, eso. ¿Cómo explicabas eran Big 4, Data? ¿no? Eran 4, sí. Variedad, Velocidad, correcto. No me acuerdo ahora. Velocidad, variedad, veracidad. Veracidad. Variedad, veracidad y valor. No me acuerdo la cuarta. No, valor no. Vale, la quinta. Pero valor igual Ya mola. estoy inventando. Queda bien. No, era y llega al artículo sobre 47. Valor es la quinta. Me dice que invento mucho, pero valor es la quinta. Eso no lo creo. Luego buscamos que sea la la quinta referencia. el valor. Búscalo. Llegó un momento que era absurdo, como tú dices, ¿no? No sé si decir menos mal, pero menos mal que llegó la ola de la inteligencia artificial que dejó de poner esta palabra en el foco de todo, como si todo el mundo la necesitáramos. Y yo decía, la mayoría de gente no hará Big Data, pero todos los que estéis aquí tenéis que hacer Analytics, ¿no? Correcto. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no necesariamente fue malo. Porque sí que es verdad que obligó a todas las empresas a darse cuenta de que había que invertir en arquitectura de datos y que la arquitectura de datos iba más allá de una necesidad de IT, de tener los datos con backup y controlados, ¿no? Entonces, si bien no era necesario para todo el mundo, sí que despertó una necesidad que ha derivado en la calidad de plataformas de datos que tienen hoy en día las grandes empresas, ¿no? Y ha derivado en que haya productos de mercado que cubren esa necesidad, cada vez lo cubren de manera más fácil, porque montar y administrar un Cloudera es complejo. Perdón, ¿qué es un Cloudera? Cloudera había dos grandes players. Por cierto, valor. Volumen. había, volumen, faltaba. Había es así. Players. Uno era Hortonworks, el otro era Cloudera. En aquel entonces, luego creo que, si no recuerdo mal, Cloudera compró Hortonworks y se volvió monopolio, pero ya muy tarde en el tiempo. Pero básicamente era un motor que te permitía tener todos tus datos alojados en sistemas de ficheros distribuidos, con computación en paralelo. Entonces, si lo sabías usar, tenía un performance muchísimo más elevado que los sistemas tradicionales. Entonces, por eso era Big Data, porque cuando tenías cantidades ingentes de volúmenes de datos, pues cosas que hacía nativamente Cloudera, por ejemplo, es si tú tienes una lista de 100 registros, pues procesaba los primeros 10 en un nodo, los segundos 10 en otro y así sucesivamente, y los procesaba en paralelo, por ejemplo. Y esto le daba más performance que otros sistemas no podían conseguir. El tema es que para necesitar tal performance necesitabas una volumetría de datos enorme. Claro, o sea, solo Google lo usaba en ese momento. ¿Quién usaba eso? No sé si Google, o sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos un cliente que lo usaba de verdad porque cogía datos de navegación web y generaban, no sé si eran 1 o 2 teras a la hora o cada 2 horas. Entonces tenían un volumen de información relevante que procesar, limpiar y muchas veces con todo lo que era streaming, por ejemplo, Sí. que tú capturas cada segundo pero luego acabas guardando agregados cada 5, cada 10, cada 15 segundos, cada minuto. Entonces ahí tenía sentido, pero luego había gente que para hacer una consolidación financiera, y esto nos pasó con un cliente real,
que lo explicaba esta mañana viniendo hacia aquí. Esto nos pasó con un cliente real que vino y nos dijo, oye, quiero un Big Data para hacer la consolidación financiera de todo Asia. Vale, genial. ¿Cuántos registros tienes? Nos dijeron 100.000. Dijimos, a la hora, dijo, no, al año. Entonces, la respuesta es un poco, eso te cabe en un Excel, Sí. Claro. te cabe en una base de datos relacional, en una no relacional, te cabe en cualquier sitio y en cualquier sitio vas a poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, hubo esta sobreingeniería, esta creación de una necesidad que realmente existía, pero existía solo en casos muy concretos, ¿no? Y hoy en día sí que es verdad que las empresas recogen muchos más datos y hoy es posible que muchas más empresas necesiten el Big Data que en aquel entonces. Os hablo 2017, 2018, pero en aquel entonces tampoco había una cultura de recoger datos. Estaban, Claro. incluso en grandes empresas estaban los datos del RP y el CRM y poco más, ¿no? O datos de sistemas de producción, pero faltaba esa cultura de recopilar datos, que luego, como habilitó, hubo muchas empresas que se fueron al caso contrario. Voy a recopilar datos y acabaron con un cubo de basura bien gordo lleno de datos. Perdón por insistir, pero de ahí la quinta V, que es Ay, valor. sí que... No, No es valor. no lo almacenes todo, solo almacena lo de valor. Ay, Sí. Perdón por insistir. No, pero también con todo esto del Object Storage y demás, se ha vuelto barato almacenar también muchas veces, ¿no? Y es muy tentador el decir, lo voy a almacenar todo porque no se sabe qué pasará en un futuro, si me servirá. Porque muchas veces te encuentras con un caso de negocio que quieres hacer, no tienes el dato y tienes que empezar a recopilarlo, ¿no? Entonces, si lo guardo por si acaso, igual en un futuro me sirve. El problema es que cuando eso escala fuera de control, Hay llega un momento en demasiados, que por si nadie acaso. sabe lo que hay allí dentro o lo saben, pero cuesta digerirlo y el valor que entrega es limitado con una inversión en aquel entonces muy grande, porque montar estos sistemas requería de una inversión en servidores o en cloud bastante alta y de unos costes de mantenimiento muy altos, ¿no? Yo en general hubo mucha confusión sobre lo que es el término, ¿no? La gente quería hacer analytics, quería BI, ¿no? Pero es que en aquel momento no se hablaba tanto de BI o analytics, se hablaba de Big Data como un todo, ¿no? Se Digo, conocía primero las asignaturas Big de los Data. másters se llamaban Big Data. Y máster de por Big eso. Data. Sí, Y sí, estaban sí. haciendo SQL. No, Sí, Business sí, sí. Intelligence, Ujú. era básico. Como que yo conocí primero Big Data que Business Intelligence. No sabía lo que era BI. Conocí Big Data y ahí me puse a investigar. Años. Claro, mucho, mucho más. Pero que a día de hoy toda la parte de Business Intelligence sigue teniendo un valor brutal en las empresas. Y yo, de hecho, creo que es a nivel de datos lo que más se trabaja hoy en día. Ahora está toda esta corriente que, insisto, nosotros lo trabajamos de 2017, lo hemos visto nacer un poco la necesidad, ¿no?, de la inteligencia artificial. Durante muchos años hemos sido muy pesados con que lo que hacemos es machine learning, no inteligencia artificial, y que el machine learning es un campo dentro de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Toda esta explicación. Pero nace una necesidad que necesita datos con 50 Vs, no sé cuántas son, y si tú no tienes todo eso bien trabajado, no puedes ejecutar. Y hoy en día la necesidad principal de tenerlo bien trabajado viene dada por el Business Intelligence. Y el Business Intelligence es algo que se trabaja en casi todas las empresas, pero no siempre se trabaja bien. Hay muchas empresas que tienen datos de ventas en diferentes sitios y cuesta saber cuánto vendo, porque un sitio dice una cosa, otro sitio dice otra. Entonces, poner un poquito de orden y empezar con Business Intelligence para luego poder progresar a demás cosas, para mí es vital. Pues empecemos por ahí, César. Tú, en concreto, T2T se enfoca a un tipo de empresa que en España podemos llamar empresa grande, ¿no? Es verdad que en otras partes del mundo puede decir, bueno, no tan grande, ¿no? Pero aquí en España todo lo que sean a partir de 250 empleados ya se considera... cuánto? 250 empleados ya no se considera pyme, ¿no? Entonces vosotros os enfocáis más a ese segmento. Trabajamos un poco todo, pero sí, es un segmento que trabajamos mucho. Y es además el segmento que históricamente siempre ha sido un poco más rápida que el resto de pymes y más pequeñas empresas en adaptar nuevas tecnologías. Sí, por un hecho muy sencillo. Normalmente tienen más personal interno, y más personal interno implica que muchas veces en la propia estructura de la organización ya hay un equipo dedicado a pensar en estas cosas por avanzado, ¿no? Entonces, además de que también tienen más capacidad de inversión para hacer, por ejemplo, una prueba de concepto, es mucho más fácil cuando tienes más volumen hacerla. Entonces, es normal que se adopten estas o se prueben
No sé si luego se adoptan siempre, pero se prueben primero estas tecnologías. Y en un mundo en el que la mayoría de noticias que llegan al público es inteligencia artificial, relacionado con tecnología, ¿no? No sé si decir un 80%, 70% o 95%, no lo sé, ¿no? Luego, el mundo real, ¿qué nos dice? ¿Qué están pidiendo estas empresas a nivel de proyectos de datos? Muy a menudo business intelligence, de toda la vida y bien hecho. Pero es que parece una tontería, pero el ciclo completo de vida de business intelligence no está resuelto del todo a día de hoy. Es decir, es un modelo que lleva detrás una gobernanza del dato y es un modelo que aún, o hasta mi conocimiento, seguro que hay gente que sabe mucho más y lo tiene súper claro, pero hasta mi conocimiento no hay una solución única y buena estándar para todo el mundo. Entonces, para mí el business intelligence, bien entendido, no va a hago un cuadro de mandos y te muestro datos, va a un estadio anterior, que es tengo mis datos bien trabajados, tengo mis datos bien documentados, que no es tan típico como debería, y soy capaz de entregarte algo que sé que está certificado, que sé que tiene sentido, que sé que es real. Y esa es la parte que tradicionalmente se había trabajado muy bien durante el camino. Yo creo que se ha perdido un poco y ahora que el mercado está volviendo a recuperar, ¿no? ¿Por qué? Porque va todo relacionado al final. Tú luego viene 95% de noticias de inteligencia artificial y dices, quiero hacer inteligencia artificial. Vas a mirar tus datos y dices, pues igual no puedo, ¿no? Sin hacer primero una buena clasificación, documentación y trabajo con mis datos, un gobierno del dato, en definitiva, ¿no? Y lo mismo es para BI, lo mismo es para inteligencia artificial, y lo mismo es para hacer incluso una aplicación muchas veces. Que si no tienes la materia prima, ya puedes coger la herramienta más sofisticada, hacerlo lo más bonito que puedas, que no vas a aportar ese valor que tiene, porque tiene mucho. Entonces, tú entiendes un proyecto de BI como algo más allá del dashboard. Cuando te refieres a algo más allá del dashboard, ¿a qué te refieres? ¿Has dicho documentar? ¿Has dicho plataformas de datos? Depende del nivel de madurez de una empresa, ¿no? Hay empresas que tienen un nivel de madurez muy avanzado y ya tienen sus datos bien trabajados, bien etiquetados. Entonces, un proyecto de BI puede ser simplemente coger esos datos, hacer la última capa. Está la Medallion Architecture de Microsoft, que seguro que la conocéis, donde tú trabajas Bronze, Silver, Gold. Bronze, dato en bruto, Silver, datos limpios, Gold, agrupaciones, que normalmente estas agrupaciones, pues hoy en día también va un poco a gusto del consumidor, pero se hacen muchas veces pues en el mismo, por ejemplo, si usas Power BI, pues en el mismo Power BI y ya surgen herramientas como Tabular Editor. Entonces, una empresa que tiene los datos bien trabajados, pues igual un proyecto de BI solo es esta última parte, la capa de Gold, que es donde tú agrupas, creas métricas y haces un display de los datos de manera que sea coherente, ¿no? ¿Te encuentras esto en general? No, me encuentro esto y me encuentro otros casos donde hay que ir al origen de datos, a buscarlo. A veces hay que hacer incluso ingeniería inversa para adivinar qué datos son, porque los datos a veces son de una aplicación que tiene la base de datos expuesta pero no documentada, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente explicaba esto porque un proyecto de BI depende de el grado de madurez que tengas a nivel de datos. Entonces puedes tener que hacer la última capa o puedes tener que hacerlas todas. Para alguien perdón, que no sabe, un proyecto BI, si tienes que hacer todas las capas, ¿qué involucra? O sea, ¿cómo lo...? Involucra básicamente ir a buscar los datos al origen, documentarlos, a acordar con todo el mundo que esa es la fuente de datos buena, porque muchas veces hay un dato que puede estar repetido en diferentes sistemas, a veces está replicado entre sistemas y no pasa nada, pero a veces dos departamentos tratan el mismo dato y tienen datos diferentes en efecto, ¿no? Entonces, para mí es vital, fuera de un contexto de prueba de concepto, vamos a decir, o sea, ya con un enfoque a implementación, el alinear esos departamentos, alinear qué quiere decir ese dato para todo el mundo y documentarlo. Entonces, el proyecto no empieza en el dashboard, empieza en el dato, lo voy a buscar, lo limpio, lo trabajo, lo homogeneizo. Si puedo hacerlo y tengo tiempo y me lo puedo permitir, porque muchas veces tienes más prioridad en el time to market que en la estandarización y hay que buscar un balance, pero no todo se puede hacer de 10 siempre, a veces tienes que buscar un 6, un 7 y luego ir remando hacia el 10 en otras cosas, siempre buscándolo, ¿no? Un proceso de mejora continua, pero básicamente es eso, ¿no? Es buscar el dato, homogeneizarlo, definirlo correctamente, acordarlo con todas las partes, definir los KPIs, hacer un glosario y luego pintarlo. Que pintarlo suena fácil, pero no lo es tanto, ¿no?
Quizá la parte más fácil, ¿no? Depende. Depende. En un bronze. Puede ser la parte más fácil, pero también creo que hay gente que se especializa, no es mi caso, ¿no? Pero hay gente que se especializa mucho en cómo comunicar con datos. Claro. Y cuando ves a alguien bueno en ese, Sí, en te das ese cuenta. aspecto, te das cuenta de que no es tan fácil y de que es súper vital, súper relevante, ¿no? Entonces, cosas como, lo habréis escuchado, los atributos preatentivos, que no puede haber más de 7, los colores, las formas, los ejes, todo esto, la comunicación con datos, para mí es un campo que está muy incipiente, o sea, que vemos medios muy de primer nivel que hacen una comunicación con datos muy buena, que a mí me encantan y que prestan mucha atención a estos detalles, pero en general es un campo que aún tiene que avanzar mucho y puede ser fácil o difícil, por eso te contesto con quizás, lo siento. Sí, o sea, parece algo sencillo, pero ¿cómo transmitís? O sea, capaz que a la persona de, no sé, de ventas no le puedes transmitir el dato igual que si lo va a consumir alguien de finanzas y capaz que depende la persona, el perfil, cómo lo consume. Te puedes decir, yo prefiero una tabla, yo prefiero un gráfico, yo prefiero que esto se vea así. O que vos decidís que se tiene que mostrar así y la persona no te lo entiende. Y hay mucho de cultura, porque mencionabas a alguien de finanzas. Alguien de finanzas siempre va a querer una tabla. Sí. Siempre. Sí. Entonces, O quizás a mí me pasaba, yo trabajaba con ingenieros y me pedían siempre tabla. A mí dame la tabla, no me líes con, pero es que es con normal. grafiquitos y cosas. Tabla y, oye, con el botón derecho descargo a Excel o no. Sí. Y es normal, porque es un entorno en el que dominan mucho, ¿no? Pero muchas veces hay que hacer ese trabajo de casi evangelizar y decir, oye, ¿por qué no hacemos un gráfico y luego una tabla? Y lo tenemos todo. Y probamos, ¿no? Y a veces no funciona, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada. O sea, al final tú estás cubriendo la necesidad de alguien y ese alguien la tiene que ver cubierta, no le puedes forzar otra cosa, ¿no? Pero básicamente es eso, es cubrir todo el proceso y dependiendo del estado de madurez y del punto de partida. El punto de partida es diferente, muy diferente. ¿Cuáles son los principales bloqueadores que te encuentras en este tipo de proyectos? Has hablado de gente que prefiere unas tecnologías a otras, has hablado de cultura. ¿Cuáles son los stoppers o cuáles son los mayores riesgos de un fallo de este tipo de proyectos? La extracción de datos e integración es a menudo el primero o segundo, porque hay otro muy relevante también, que es la falta de definición. Es decir, muchas veces se tiende, ahora llevamos muchos años todos trabajando en Agile y el Agile puede llegar a ser caótico o malentendido. Entonces muchas veces se salta muy rápido de la fase de inicio a la construcción y parar un poquito a veces en definirlo correctamente evita muchas idas y venidas y evita el ir a un resultado que no convence, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante establecer metodologías de co-delivery. Es decir, que el usuario final, a ser posible y sin llegar a ser pesado, vamos a decirlo, participe en la creación de ese producto, porque al final es un producto, un dashboard, participe en la creación de ese producto tan pronto como sea posible. O sea, no le preguntes cómo vas a hacer los joins, si es un usuario de negocio, pero pregúntale muy a menudo qué espera, proponle qué podría ser y coge feedback pronto, porque muchas veces se hacen assumptions muy rápidas, se va directo al resultado, porque lo que tú decías, ¿no? La intuición que tú decías, montar el dashboard es fácil, depende. Si lo quieres montar bien, que aporte valor y que convenza a esa persona, no lo es tanto. Y que lo use en su día a día y que se lo crea a pies juntillas, no lo es tanto. Quizá fácil no ha sido palabra adecuada, ¿no? No. Es la parte Entiéndeme, que menos tiempo consume. Esa parte sí que la tendría más clara, ¿no? Pero ahí es donde voy, que según cómo, quizás no tiene que consumir tan poco tiempo. Bien entendido. Entendido como algo que lleva al usuario a creerse todo lo que pone ahí a pies juntillas, a no dudar de la veracidad de ese dato, de las 47 Vs, y a obtener lo que realmente necesita. Entonces, yo creo que un error común, dos cuellos de botella, es primero la integración. A veces existen sistemas legacy que no tienen API, no tienen una manera sencilla de integración. Entonces, conocemos al ERP líder del mercado que tiene 1000 maneras de integrarse, pero nunca es fácil. Y pese a existir 1000 softwares independientes, software propio del fabricante, pero nunca es fácil integrarse con un ERP por la complejidad que tiene detrás, ¿no? Y luego la parte de falta de un buen análisis, que es algo que todo el mundo tiene en la cabeza. Cuando hacemos un proyecto tenemos que hacer un análisis de requerimientos y aterrizarlos,
pero muchas veces nos saltamos esa fase demasiado rápido y llegamos a un resultado que no es correcto, volvemos atrás, perdemos la confianza del usuario de negocio. Entonces, para mí, los dos principales problemas son esos. Perdón por la respuesta, me enrollo un montón. No, que va. No, Yo súper añadiría, ya digo, esto tú y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De la diferencia en la madurez del tipo de clientes que tratas tú y el que trato yo, ¿no? Y en nuestro caso es muy, muy radical el impacto de la cultura de empresa, ¿no? O sea, así como en tu caso me puedo esperar que hay una especie de estrategia que avanza hacia, en nuestro caso es mucho más inspiraciones puntuales de una persona, ¿no? Ujú. Que hay que hacer esto, hay que hacer BI, ¿no? Y lo ha visto un vídeo, o Machine Learning, o lo que sea, ¿no? Y hay que hacerlo. Y más allá de que técnicamente es factible y se empieza a desarrollar, luego te encuentras que cuando funciona, no se utiliza. Sí. Y no importa el nivel de análisis que hayas hecho, el detalle, el cariño, que hayas dedicado un 90% o un 10% al dashboard. Hay una cultura en contra de lanzar este tipo de proyectos. Pero porque hay una parte de change management importante en este tipo de proyectos. Es decir, cuando cuando mencionaba el co-delivery, y que creo que es una tendencia al alza y que cada vez se va a hacer más, mencionaba el que tienes que implicar a los usuarios finales, no a todos, porque si tienes 30 usuarios finales no vas a hacer reuniones con 30 personas, pero sí seleccionar a uno o dos, no sé si llamarlos key users, stakeholders. Key users es una palabra que está un poco mal entendida hoy en día muchas veces, ¿no? Pero a dos personas relevantes del grupo final de usuarios que va a tener ese producto, involucrarlos tan pronto como te sea posible y tenga sentido, porque entonces el producto es suyo y el producto se acerca a las necesidades. No te garantiza que lo van a usar sí o sí, pero sí te garantiza como mínimo qué es lo que quieren construir y tú les guías y haces ese co-delivery que hace que las posibilidades de que lo usen sean mucho más altas. Pero una pregunta, a ti cuando te vienen pidiendo un proyecto, ya llegan con la idea clara, como decía Pablo, ¿no? Entiendo que en el caso de él llegan un poco como quiero esto y después lo vas desviando a lo que realmente necesita, pero en tu caso también te pasa que vienen con una Sí. idea y luego vos le decís no, pero quizás lo que necesitas es esto o... Sí, pero no tanto como a Pablo. Es decir, la gente que yo tengo al otro lado tiene mucho más conocimiento de datos, seguramente que lo que se encuentra Pablo a menudo. Porque son gente que, lo que decíamos antes, ¿no? Estructuras más grandes Sí. tienen equipos dedicados a esto, con lo cual un equipo dedicado a esto, por defecto ya tiene el tiempo de formarse en esto y de pensar en esto, ¿no? Entonces, muchas veces sí que cambiamos de objetivo, pero suele venir con un objetivo ya previsto o con una necesidad de negocio. Y si tiene equipo, ¿por qué necesitan un externo, por ejemplo? Porque muchas veces el equipo no implementa, por ejemplo, pero sí define. Y es algo muy habitual. Por eso digo que si bien tradicionalmente hemos vivido en un periodo donde había mucho proyecto llaves en mano, necesito esto, ya me llamarás cuando lo tengas y te lo entrego. Por eso digo que vamos mucho más hacia el co-delivery. ¿Por qué? Porque las empresas internamente cada vez tienen más capacidades internas. Porque han puesto foco en el dato y cada vez hay más gente capaz dentro de las empresas de hacer esto, ¿no? Entonces, muchas veces lo que necesitan es una ayuda para dar el paso final o para implementar simplemente, y a veces también necesitan una ayuda para definir, pero parten de una base de conocimiento, con lo cual es mucho más co-creación, se implican mucho más en el proyecto, no es tanto me pasas unos requisitos, claro, los analizo, los hago y te los entrego. Y se puede hacer así, pero nuestra experiencia no es buena así. En cambio, nuestra experiencia involucrando a la gente interna de la empresa que tiene conocimiento, que la hay casi siempre, e involucrando a los usuarios finales en un seguimiento semanal, bisemanal, es muy buena, porque todo el mundo va al mismo arco y sobre todo aflora problemas muy pronto. Entonces, si alguien no está de acuerdo desde un punto de vista tecnológico, sale pronto. Si alguien no está de acuerdo desde un punto de vista de resultados, sale pronto. Y estás a tiempo de corregir sin incurrir en desviaciones, en pérdida de confianza. Funciona mejor. O sea que tú dices que, hablando de todo un poco, que la mayoría de los proyectos que hacen son de BI, entonces... Sí. Pero es que a nivel, no sé dónde leía una estadística el otro día que decía que en España, en datos, pese a todo el auge... Es muy pesada con las fuentes, ¿eh? Si no tienes fuente no lo digas. Luego te la busco, porque lo leí el otro día. No sé si era el 80% de los proyectos de datos hoy en día son de BI en España.
creo que era IDC, o algo así, luego te busco la fuente y te la paso. Pero no somos nosotros. O sea, es que en general lo que más se trabaja a nivel de datos es BI o aplicaciones, y la inteligencia artificial está empezando a coger fuerza. El problema es que toda la parte de inteligencia artificial es algo tan reciente, si lo quieres llamar de alguna manera, que no todo el mundo está preparado para ejecutarlo. Todo el mundo está preparado para hacer una prueba de concepto, o casi todo el mundo, a cierta escala, pero no todo el mundo está preparado para productizarlo y mantenerlo. Antes de entrar en inteligencia artificial, que entiendo que es el top, o sea, si el BI es el rey, el 2 o el 3 será inteligencia artificial. Gobernanza de datos está muy en auge también. Vale. Ahora. Antes de entrar en inteligencia artificial, me gustaría separar en 2 bloques, ¿no? Separar la inteligencia artificial al menos. Has hablado antes de, yo lo he dicho tú en tus palabras, ¿no? No hacemos IA, hacemos machine learning, y ahora está de moda lo que es IA generativa, ¿no? Que cada parte del LLMs sigue siendo en su esencia machine learning, pero bueno, no tienes el mismo tipo de proyecto, vamos a decir así, ¿no? A menos la forma en la que lo defino yo, lo que es el machine learning tradicional está más orientado a la predicción y a la toma de decisiones, mientras que la IA generativa está más orientada a la productividad y a la automatización, ¿vale? Por simplificar. Sí. Entonces, en ese ranking, donde ahora hablaremos del gobierno del dato, machine learning por encima de IA generativa por encima de machine learning. A nivel de ruido está claro, ¿no? Si el 80% de los proyectos son BI, el 95% de las noticias son IA generativa. Sí. Pero a nivel de proyectos reales... El tema es que ahora la tentación de meterle IA generativa a todo es muy grande. Muy grande porque funciona muy bien. O sea, proyectos que tradicionalmente los hubieras enfocado como un proyecto de machine learning, ahora los puedes enfocar. Claro, define los límites entre los dos. Por ejemplo, tengo un caso muy tonto, ¿no? Voy a hacer un proceso para leer documentos, transcribirlos y meter los campos ordenados en base de datos. Esto tradicionalmente lo podrías haber hecho con un OCR y con algo más sofisticado detrás, como Machine Learning y demás. Hoy en día lo haces con IA generativa porque a lo mejor y es el mismo proyecto, ¿no? Entonces, para mí no es uno o lo otro. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de forecasting, hasta donde yo sé hoy en día, no metas IA generativa. De hecho, prueba primero modelos estadísticos que no están muertos, si luego prueba árboles de decisión o construcciones de árboles, random forest, los típicos boosted trees y demás. Y si quieres ponerte un poco funky, prueba redes neuronales, pero suelen dar un resultado, no sé que tengas un volumen de datos enorme, un resultado muy similar a los otros. Y ahí no tiene sentido una IA generativa. Pero en muchos otros casos donde tradicionalmente se ha usado un modelo de regresión normal, no es que hagas lo mismo con IA generativa, sino que el caso de uso es totalmente diferente porque te habilita muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que los casos de uso de IA generativa salen de debajo de las setas y que vienen a cubrir procesos. Pero a mí hay algo que me da mucho miedo en todo esto que está pasando, ¿no? Porque ahora todo lo vamos a hacer con IA generativa y hay algo que la industria en general, mucha gente lo entiende, muchísima, pero la industria en general tiene que entender aún, y es que un modelo de IA generativa es probabilístico. Y que si yo os pregunto a vosotros 6×2, me decís 12. Si se lo pregunto a ChatGPT me dice 12 con un 90% de probabilidad, porque de 1000 veces que lo he visto, 900 era 12. Entonces, el leer documentos, que es un proceso, vamos a llamar, no exacto, tiene sentido con inteligencia artificial generativa, pero un proceso de árbol de decisión clarísimo que funciona, de ventas, me lo invento, de funnel de marketing, de envío un mail y demás, no metas IA generativa, métela para generar el texto si quieres, pero no metas en el proceso, pues es un proceso determinista que funciona, que está bien definido, no introduzcas una probabilidad de error, ¿no? Y esto es lo que hay que controlar mucho. Hicimos un proyecto que insistieron en IA generativa, que el objetivo era colaborar en la redacción de documentos de venta, ¿vale? Y había que hacer lo más determinista posible, es decir, que no se salga del camino, que haga siempre lo que se le dice, ¿no? Una máquina que, como tú dices, es probabilística. O sea, son dos idiosincrasias casi contraintuitivas entre ellas, ¿no? El modelo funcionaba bien, a base de ponerle muchísimas restricciones al modelo, es decir, creaba bien las propuestas de venta, hasta que cambiaron el modelo, ¿no? El modelo pasó de ser el 4 no sé cuántos al 4 punto no sé menos, y el modelo cambió entero, ¿no? Entonces, esto es algo que tampoco se está teniendo muy en cuenta,
Y, No, y- no. y lo decía bien, me gustó mucho un comentario que hacía Sam Altman que justo decía esto, ¿no? Yo pensaba que el 95% de las startups iban a hacer proyectos teniendo en cuenta que el modelo mejoraría y el 5% utilizaría el modelo como si fuera lo mejor que van a hacer. Y me he encontrado lo contrario. Me he encontrado que casi todas las startups, voy a poner una barra, casi todos los proyectos utilizan inteligencia artificial como si esto no fuera a cambiar nunca. Pero claro, en el momento en el que te cambio el modelo y te quito esto de la app y te pongo el nuevo, Ujú. el modelo ya no funciona. O el caso de uso que habías diseñado ya no funciona o cambia. Algo que estaba determinado deja de funcionar. Depende cómo lo hagas. Es Ujú. decir, para evitar eso, lo que hay que hacer es, bueno, ahora es la palabra del 2025, ¿no? Los agentes, ¿no? Es reducirlo a tareas más pequeñas, justo para evitar que pase eso, porque cuanto más pequeña sea la tarea, menor sea la configuración, menos riesgo tienes de que te pase eso en una evolución. Y es el camino a seguir ahora mismo. O sea, nosotros en proyectos, por ejemplo, donde hay que redactar, lo que hemos hecho es, en este caso, montamos una aplicación. Lo que hemos hecho es hacer redacciones cortas, redactar primero título y escoger entre tres, con lo cual pasas a un modelo más de creación asistida que de creación autónoma. Y cuanto más simple sea la tarea, que es en vez de crearme una oferta de ventas, créame el título, menos riesgo tienes de que te pase eso. Entonces, pues pones, por ejemplo, un agente para crear títulos de la propuesta, un agente para crear resúmenes ejecutivos que entra y se ejecuta cuando ya has creado toda la respuesta, se la lee y solo escribe el resumen ejecutivo. Entonces, haciéndolo más especializado y más a trocitos, consigues mucho mejor resultado. Y también porque necesitas pasarle mucho menos contexto para según qué tareas, con lo cual menos contexto, menos longitud de respuesta, mejor resultado normalmente. Normalmente, nunca se sabe, ¿eh? Porque son probabilidades, En como tu decíamos. experiencia, digamos que el machine learning, que era lo único que había en 2020, ¿no? Está perdiendo peso en los proyectos frente a la IA generativa. Sí. Están haciendo más proyectos de IA generativa que machine learning. Sí, pero por la accesibilidad. Es decir, la belleza de la IA generativa es que no necesita un dato perfectamente trabajado. El machine learning sí. Entonces, es mucho más accesible un proyecto o prueba de concepto de IA generativa que uno de machine learning, porque el de machine learning necesita una calidad del dato muy alta, una preparación, una investigación de variables muy alta. La IA generativa no necesita tanto. Es más prueba y error y avanzo, retrocedo, pero te permite avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es capaz de entender ese contexto y es capaz de trabajar con cosas medio buenas. No necesita las cosas buenas. Digamos, si tú quieres que un modelo de machine learning funcione, tienes que tener una calidad del dato alta. Pero sí, ¿no? Está el GIGO, ¿no? De toda la vida, el garbage in, garbage out. Es que es lo mismo que en BI, es lo mismo que en Machine Learning. En la inteligencia artificial generativa, yo creo que es el primer momento en que eso empieza a no cumplirse tanto. Se cumple, pero no tanto. Con cosas medio buenas ya tienes resultados y eso es para mí un cambio de paradigma. Y para alguien que, por ejemplo, no entiende la diferencia entre los dos conceptos, ¿podrías decirnos dos proyectos sencillos como para entender bien la diferencia entre, bueno, un proyecto de Machine Learning haríamos esto y un proyecto de IA generativa para una empresa haríamos esto? Bueno, un proyecto de Machine Learning, dos casos típicos. Uno es predicción de la demanda, por ejemplo, donde no tiene sentido usar IA generativa. Entonces, básicamente estás cogiendo una estacionalidad, unas tendencias y proyectando unas ventas futuras en base a ¿Por qué no unos tiene factores sentido? externos. No tiene sentido porque la IA generativa igual te da un número, pero tú lo que estás buscando, o sea, en Machine Learning, en esencia, con diferente tipo de algoritmo, es lo mismo que la IA generativa, pero la IA generativa es un modelo tan inmensamente grande que da esa ilusión de no tener un patrón. Pero tiene un patrón, lo que pasa es que tiene un patrón enorme, ¿no? Entonces, en un modelo de Machine Learning donde tú necesitas una predicción de ventas, necesitas un patrón, primero, que sea interpretable en la medida de lo posible, y con IA generativa hay cero interpretabilidad. ¿Por qué me ha dado 2000? No lo sé. ¿Por qué voy a vender 2000 móviles mañana? No lo sé. Y segundo, porque no puedes controlar los inputs. Entonces, siempre hay una intuición de negocio. Hay departamentos enteros de planning en las empresas dedicados a predecir la demanda y saben muy bien qué les afecta. Saben muy bien si una Semana Santa, por su tipo de producto, les afecta positiva o negativamente. Saben si una temperatura más alta o más baja, si venden más en verano, venden más en invierno. O sea, si yo soy una empresa de helados, no me la voy a jugar a metérselo a una generativa cuando puedo coger y meter la estacionalidad en un modelo
de Machine Learning y hacer que funcione bien y entendiendo lo que saca. Yo recuerdo una empresa de pilas que hicimos un modelo de predicción de demanda, que además lo trabajamos juntos, ¿te acuerdas? Sí. Le preguntamos, ¿pero cuáles son las variables que creéis que predicen la demanda? Y nos dijo, los tornados. Y es verdad. ¿En serio? Los tornados. Cuando hay tornados, se compran pilas. Claro, Lo tenían ultra claro. La gente hace acopio de pilas y si tú justamente estás haciendo una promoción en el momento en que viene una alerta de tornado, lo que acaba pasando es que la gente va a comprar todas las pilas que hay en el Target, en el Walmart, en lo que sea, igual. O el kit este de emergencia de O el kit de Europa. emergencia de Europa. Entonces, como las van a comprar igual, si tú en ese momento estás haciendo promoción, has perdido dinero, porque se van a agotar. Entonces, lo que querían ellos en este caso era evitar hacer promoción cuando hubiera una alerta meteorológica. Tan simple como esto, ¿eh? Y ajustarla al nivel de promoción y demás. Hicimos algo chulo allí. Muy, muy chulo. Y bueno, una de las cosas que separan el Machine Learning de la IA generativa es que la IA generativa no tiene ni por qué considerar la existencia de un tornado. Tiene este modelo gigantesco, tú le dices, oye, con estas ventas que he tenido hasta ahora, predíceme cuántas vendes la semana que viene. No sabes si está considerado un tornado o no. Pero si vos le si está das las variables, ¿no lo puedo considerar? Es que no lo sabes. Las puede considerar, pero no lo sabes. O sea, Claro. vamos a ponerlo de esta manera. Un modelo de inteligencia artificial generativa es un modelo generalista. Un modelo de predicción de la demanda es un modelo especialista. Y esa es la gran diferencia. Entonces, el modelo especialista, insisto, hasta donde yo sé, porque cambia cada semana, igual la semana que viene sacan una IA GPT-ML. GPT Time Series y funciona genial, que seguro que ya hay algo de esto. De hecho, había algo de esto. Pero el hecho es que tú, para problemas muy concretos, quieres crear modelos especialistas. Tiene más sentido. Además, desde un punto de vista de inversión y resultados, o sea, al final, si yo tengo una mejor predicción de la demanda que mi competencia, tengo una ventaja competitiva. Si lo único que hago es un plug and play en ChatGPT y me creo lo que me dé, que puede tener o no tener sentido, porque no le he guiado. O sea, tú cuando haces Machine Learning y decides qué variables entran al modelo, estás guiando al modelo. Luego él buscará patrones, porque esencialmente es un buscador de patrones, que parece una tontería, pero lo que haces con Machine Learning es, si yo te pongo ahora 15 columnas y 100 filas, suerte buscando patrones. Pues ahí lo que hacemos es buscar patrones. Entonces, esos patrones, de alguna manera, tú los guías con el trabajo en datos. Y el trabajo en datos es el 80% del tiempo de un proyecto de Machine Learning. En IA generativa lo que está pasando es que no hay trabajo en datos prácticamente. Por eso os decía antes que es muy tentador hacer proyectos y pruebas de concepto con IA generativa, porque es que el input de datos ya está en el entrenamiento de un megamodelo tan grande y tan generalista que ya funciona para un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, son proyectos mucho más cortos hasta el resultado, ¿no? Y eso es lo que cambia. Pero si tú quieres un modelo especialista de una cosa concreta, sigue teniendo sentido explorar métodos más, no sé si llamarlos clásicos, porque Machine Learning tenemos que venga de los... A mí me duele llamarlo clásico, a mí también me duele. A mí me duele un poco, pero tiene sentido usar ese tipo de modelos y no IA generativa. IA generativa para mí tiene un caso de uso en todo lo que se llama, en inglés se llama fuzzy search, por ejemplo, que son búsquedas no exactas, cosas que no son tan deterministas, ¿no? Sí. Hubo una cosa que nos dijiste cuando te presenté a Caterina. Dijiste, una de las cosas que destaca de T2T es que tenemos modelos de Machine Learning en producción durante mucho tiempo, ¿no? Sí, llevan años. Y aunque pueda parecer una frase como ¿por qué te separa de nadie más? ¿No? Que no hay ninguna empresa que tenga modelos de Machine Learning en producción, y seguro que sí, ¿no? Pero nos gustaría que nos explicaras un poco por qué esto es diferente. Es decir, hay muchos proyectos que no llegan a producción, no se desarrolla nada. Muchas veces lo que falta es saber que de la prueba de concepto a producción cambia el escenario totalmente, ¿no? O sea, es muy fácil tener unos datos de laboratorio, conseguir un resultado preliminar y quedarse contento y pensar, lo voy a poner en producción, pero existen cosas que toda persona de datos conoce como el data leakage, que en un escenario de laboratorio y prueba de concepto funcionan genial, pero en producción te arruinan la vida. Muchas veces... Es difícil explicar el concepto de data leakage, pero vamos a intentarlo, ¿no? Es como utilizar datos... Hacerle spoilers al modelo. Exacto. Muy bien explicado. Entonces, ¿cómo le hago un spoiler al modelo? Mira, un caso muy sencillo.
Yo quiero predecir el típico caso tópico y tópico que se explica siempre de churn. ¿Cuándo me van a dejar mis clientes en un modelo de suscripción, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero predecir el churn. Y una de las columnas que pongo es el motivo de churn. Entonces, si yo al modelo le doy el motivo de churn, ¿sabes qué patrón va a encontrar? Que cuando haya motivo de churn, el cliente me deja una accuracy brutal. Vas a sacar un 99. Genial, la POC ha sido un éxito, vamos a producción, ¿no? Entonces, en el momento en que pasas a producción, lo pones en marcha y como los clientes no te han dejado, no tienes el motivo de churn. ¿Qué pasa con tu modelo? Que se hunde y no vale para nada. Ese es un caso típico de data leakage. Pero no solo existe data leakage. A veces hacer una extracción a Excel para analizar los datos y probar un modelo es súper fácil de un sistema grande y complejo, RP, CRM, WMS. Hacer una simple extracción es fácil y se hace una prueba de concepto. Pero luego en la productización de esto tú necesitas, por ejemplo, que esos datos pasen cada 4 horas. Y ese sistema es legacy, funciona muy bien y tan bien que lleva 20 años sin tocarse y ese sistema no tiene APIs, no tiene accesos a base de datos, no tiene nada. Entonces muchas veces el propio acceso al dato es lo que limita el pase de prueba de concepto. Tengo alguna fuente, luego os las digo porque no estoy seguro de los números, pero había una estadística donde el número de pruebas de concepto que no pasan a proyecto es altísimo, pero altísimo, y justamente por cosas como esta, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, no se hace una buena estimación del coste de inferencia. El coste de inferencia es cuando yo tengo un modelo entrenado, quiero hacer nuevas predicciones, vamos a decirlo así, eso tiene un coste computacional. Pues muchas veces en un laboratorio cerrado yo pruebo y me da igual que el modelo tarde 4 días, pero cuando lo necesito en tiempo real, el negocio necesita para usar esa información y que le sea útil, tenerlo cada día a las 8 de la mañana. Entonces, para que el modelo no tarde 4 días, tengo que poner tal cantidad de máquina para que se haga por la noche, que es carísimo. Y a veces esto lo linko con que no se ha hecho un business case. Entonces no quiere decir que toda prueba de concepto deba llevar un business case, porque a veces si no, nunca se probarían cosas nuevas, casi nunca, pero sí que es importante ver el valor que vamos a aportar detrás, porque muchas veces empiezan pruebas de concepto porque llega inteligencia artificial, vamos a hacer inteligencia artificial, muchas veces es más vital decir que estás haciendo inteligencia artificial que realmente hacerla y tener un objetivo, ¿no? Entonces, yo si te tuviera que, y resumo porque me enrollo como un libro, si tuviera que resumir, la falta de objetivo de negocio, la falta de un set de datos reales y de ponerse en situación de cómo va a funcionar esto en producción, y luego la no correcta estimación de cuando esto esté en producción, qué voy a necesitar para que funcione y cuánto voy a necesitar para mantenerlo, porque a veces el coste te puede estar bien, pero ese modelo tiene un drift y un modelo es como una mascota, tienes que cuidarlo, ¿no? Entonces, si no lo cuidas, pues ese modelo tiene un drift y de aquí 2 meses está dando unas conclusiones a negocio erróneas, el negocio no se lo cree, pierde la confianza, no lo usa, proyecto muerto, inversión, adiós. Cuando si lo hubieras revisado hubieras visto que es que hay una variable que tú te conectabas a una API del tiempo, está mal informada, de golpe empieza a bajar mal porque le han cambiado el formato y la temperatura ahora le llega a 300 en vez de 30 grados y por eso te está prediciendo barbaridades. O sea que a veces fallan varias cosas, pero... Antes de que Pablo hablara de la IA, por la curiosidad, ¿no?, de esto de saber cuántos proyectos realmente se estaban haciendo, hablaste de que en el top 2, corregime si no era BI, ¿no? Top proyectos, gobernanza del dato y luego IA, ¿no? Discuten IA gobernanza de datos, pero sí, top 2, top 3, depende. Pero para mí, por una razón muy sencilla, porque si una buena gobernanza del dato es muy difícil hacer IA o BI. Entonces existe este ímpetu. O sea, no es que la gobernanza del dato es una necesidad, pero no es que surja del top management, pero el top management dice, quiero IA. Claro, y a partir de ahí... Y a partir de ahí, la gente que realmente tiene que implementarlo dice, no puedo hacer IA sin una gobernanza del dato. Entonces van un poquito de la mano. Entonces, ¿puedes hacer IA sin gobernanza del datos? Sí. Si lo quieres hacer a escala y meter en producción, es recomendable tener algo de gobierno del dato, que hay mucha teoría ya escrita. Sí, también. O sea, que se suele vender como en paquete. O sea, quizás el cliente viene y te pide BI o te pide IA y a partir de eso... Muchas veces generas o despiertas la necesidad de tener algo si quieres hacer algo a escala. Insisto, para hacer un dashboard no te hace falta hacer gobierno del dato. Para hacer un proyecto de IA generativa no te hace falta, seguramente. Pero si tú quieres escalarlo y ponerlo en muchas secciones de tu empresa, es muy recomendable. El problema del gobierno del dato es que hay mucha teoría escrita, mucha, pero no hay una manera buena de hacerlo.
Y aquí No hay un manual. igual me caen piedras. Sí, hay manuales. Pero un manual vale para todas las empresas. Pero un manual no vale para todas las empresas ni funciona en todos los casos, ¿no? Entonces, hay una primera corriente que hace muchos años era el camino a seguir. Todo el mundo sueña con tener ese data lake mega bien trabajado, mega bien informado, con todos los datos de su empresa y disponible a todos los usuarios. Fuente única de la verdad, es algo que se ha dicho mucho. Yo esta estrategia la llamo defensiva porque es una estrategia regulada que intento tener una fuente única de la verdad. El problema es que de las 47 Vs que decía Pablo, le falta velocidad. Le falta disponibilidad, que no empieza por V, pero podemos hacer una excepción, ¿no? Y luego se ha tendido también, para tratar de poner gobierno a todo esto, se ha tendido a arquitecturas de gobierno del dato como el data mesh. Y el data mesh normalmente propone una gobernanza del dato distribuida, donde los dominios ganan ownership sobre sus datos, pero a menudo cuando eso escala, la complejidad de gobernar un data mesh supera al beneficio que trae tener un data mesh, con lo cual las empresas acaban volviendo, ¿no? Entonces, yo soy partidario de... a mí me gusta mucho un concepto que es Start Small, Expand Smart. Empiezo con algo pequeñito y lo voy expandiendo de manera inteligente según lo voy necesitando. ¿Por qué? Porque es la manera en que te aseguras que vas dando resultados. Y a veces hay un departamento de finanzas, necesitas precisión a las 3 cifras decimales y una fuente única de la verdad, porque no puedes fallar en finanzas, pero igual hay un departamento de marketing que es capaz de trabajar con good enough data, o sea, con datos que están más o menos bien, bastante bien, pero que quizás no son tan precisos, pero que necesitan tenerlos en 48 horas disponibles. En marketing, por tienen ejemplo, que tomar ¿no? sí, en marketing, por ejemplo, necesitan una decisión rápida, ¿no? Entonces, para mí es ir haciendo lo que mejor funcione, tratando de poner el mayor governance, la mayor estandarización posible, tratando de involucrar al negocio en ser el owner de esos datos y de sus datos, en ser en saber que IT es el custodio y está para ayudarles y para llevar toda la parte más de backup, disponibilidad del dato, de plataforma, pero que el contenido tienen que empezar a responsabilizarse. Lo que pasa es que no se trabaja bien, creo, muchas veces desde un punto de vista de incentivo para el empleado. Porque si es algo que siempre ha hecho IT, ¿por qué ahora me tengo que encargar yo? Bueno, porque seguramente no hay mucha más manera que colaboramos todos o no vamos a llegar a un gobierno del dato adecuado, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que debería suceder, y que no me odie nadie, pero es que hubiera, por ejemplo, incentivos económicos por tener unos SLAs de cumplimiento con calidad del dato, por ejemplo, en los departamentos. Y eso sí que incentivaría que tuviéramos SLA y que a la larga ese incentivo económico seguramente resulte en un ahorro en malas decisiones, en proyectos de datos que fracasan o no fracasan, pero contienen muchísimo dolor para llegar ahí. Entonces, para mí la gobernanza del dato, si bien hay un ABC que dice que es una cosa de proceso, tecnología, personas, que hay que hacer toda la organización, hay que poner herramientas por debajo y demás, yo creo que la realidad es que cada uno va adaptando esa teoría a su realidad y a sus necesidades, y hay empresas que lo están haciendo muy bien y empresas que se rigen mucho por la teoría y lo van a pasar mal. Porque el data mesh ha sido una corriente que ha sido súper fuerte los últimos años y seguro que las hay, pero yo no he visto implantaciones exitosas de data mesh a gran escala. Porque es eso, porque la complejidad se come al beneficio muchas veces. Me preguntan muchas veces, ¿no? Por una norma única que aplique a todos los departamentos y todos los casos de uso. Yo solo respondo lo que dices tú, ¿no? O sea, para mí, el gobierno del dato, que es una inversión dudosa, si no tiene un caso de uso detrás claro. Esa es mi sensación, ¿no? Si yo quiero hacer un BI, o quiero hacer un Machine Learning, o quiero hacer lo que sea, para mí primero define el objetivo de negocio, quiero hacer esto, y ahí justificamos cuánto tienes que invertir en gobierno de datos para poder hacer eso. Porque si no, la alternativa es lo gobierno todo y el 20% lo utilizaré y el 80% no. Eso es mucho dinero. Estoy de acuerdo a medias. Muchas veces se tiende a la sobreingeniería, a lo voy a gobernar todo, voy a crear este mega data lake y lo voy a tener todo aquí súper estandarizado y súper bien. Pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que son impepinables. Finanzas, recursos humanos, claro, tener una buena custodia. El caso de uso 1, ¿no? Primero está la RGPD, bueno, te la tenías que comer, ¿vale? Luego finanzas, bueno, hay que saber cuánto ganamos. Entonces, el caso de uso está claro, vamos a gobernar eso.
Correcto. Habrá que saber cuánto vendemos. Pero- Caso de uso, pero- claro. Vamos a gobernar eso. Para mí tienes que tener una ambivalencia. O sea, hablábamos de estrategias defensivas y ofensivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto es algo que siempre contamos. Las defensivas tienen que tener una estandarización. O sea, el proceso es diferente. En una estrategia defensiva, tú creas una solución, un catálogo, creas una solución y la ofreces a negocio para su uso. Y es perfectamente válida hoy en día. Y en la estrategia ofensiva es partes de una necesidad de negocio y adaptas. Y tienen pros y contras, dos. La defensiva es muy buena porque estandariza, es fácil de mantener, bueno, fácil, más fácil de mantener y tienes mucho gobierno y mucho control sobre ello y no tienes 30 tecnologías en un landscape muy variopinto, pero sí que es verdad que a veces puedes tardar más en dar resultados a un negocio o beneficiar al negocio. Sin embargo, en una ofensiva puedes acabar con un landscape súper heterogéneo, con un mantenimiento del conocimiento para mantener todo eso muy complejo y poca documentación, pero sí que es verdad que partes de una necesidad de negocio y construyes a partir de ahí, con lo cual yo te diría que hay que hacer las dos. Y las dos cuando tenga sentido. Igual que hay mucha obsesión en el gobierno del dato con certificar los datos y todo tiene que estar regulado y certificado. Pues a veces sí y a veces no. Y hay ciertos datos que tienen que estar certificados y hay otros datos que pueden no estar certificados, pero es que la alternativa a decir, o sea, si yo digo todo tiene que estar certificado en mi plataforma y de esta manera, lo que acabará pasando es que los usuarios se enviarán Excels por mail. Y eso no es seguro, no es rápido, no es coherente. Entonces, ¿por qué no dejas que una parte de tus datos no estén certificados? Comunicas adecuadamente a negocio, oye, esto no está verificado con estos criterios, con lo cual, pero te doy un espacio en la plataforma para que operes y al menos os tengo bajo el ala y lo tengo todo controlado con diferentes metodologías. Para mí esto es lo que hoy tiene sentido de lo que voy viendo. Bueno, y algo que queríamos hablar, tú que estás un poco ahí haciendo proyectos bastante importantes. Yo tengo bastante alumnos que me preguntan, ¿no? Esto del análisis de datos, esto del BI o diferentes roles, hoy hablamos del ingeniero, el científico, ¿van a ser reemplazados por IA? No. Saber un poquito cómo ves el mercado, qué es lo que vos buscas en un profesional y si ves que hay habilidades nuevas que tengan que tener, que la IA va a afectar su trabajo o no, o cómo te ha afectado a ti también tu trabajo. Mi trabajo poco, porque yo como os introducía al principio, sobre todo hago PowerPoints y Excel y hago un Word, pero fuera de bromas, lo que veo es que hay una tendencia, una convergencia entre que los perfiles cada vez se especializan menos y los productos cada vez se hacen para necesitar menos especialización. Ejemplos claros, un sistema de BI de hace 10-15 años necesitaba mucha parametrización, mucha configuración. Hoy es un drag and drop. Cuando Pablo decía rápido de hacer, hoy es rápido de hacer, ¿no? Y lo mismo con bases de datos. Hoy hay herramientas cloud donde no necesitas ser un gran maestro para conseguir que funcione rápido y bien, porque ya lleva mucha parte incorporada dentro del motor y dentro del producto, ¿no? Cuando antiguamente, para administrar una base de datos potente, grande, replicada al segundo y demás, tenías que saber un montón, tener un montón de certificaciones. No digo que hoy la gente no se certifique, pero que el nivel de profundidad es menor. Entonces, es como que el mercado, debido a la falta de especialización, ha tendido a buscar hacer productos que requieran menos. Entonces... Sí, yo digo siempre que en nuestro mundo es de los pocos que ha conseguido destruirse a sí mismos. Puede ser. Montar las herramientas para dejar de necesitarnos. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que con la IA lo que pasará es que cada vez entraremos más en la capa de negocio y menos en la capa de pura implementación, ¿no? Es decir, cada vez el proceso que yo hablaba al principio, que es vital para hacer un buen proyecto de BI, por ejemplo, cojamos un proyecto de BI, que es definir muy bien las expectativas, qué se espera, qué se necesita, cada vez ese proceso será más relevante, porque eso se puede hacer con IA, pero seguro que con prompts y demás sacas un documento funcional genial, pero no es tan trivial. Creo que la parte de implementación es la que al final la IA va a hacer más de lo que ya hemos venido haciendo en los últimos años. Cuando decíamos un BI anteriormente se tenía que programar, antiguamente, ahora ya es drag and drop, pues lo siguiente será describírselo, pero es el mismo proceso. Entonces yo creo que vamos hacia un mercado que cada vez requerirá menos especialización. El problema es que si no hay gente especialista, la calidad empezará a bajar en picado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho experimentos concretamente en desarrollo, y alguien especialista o que sabe mucho senior con IA consigue unos resultados buenísimos en muy poco tiempo, y alguien que no sabe consigue resultados.
pero a veces como está por dentro es de dudosa calidad, ¿no? Entonces, creo que la IA no nos va a reemplazar, pero lo típico que se dice, ¿no? Pero alguien usando IA sí lo hará, ¿no? Entonces, creo que va a haber mucho más foco en dos tipos de perfiles, ¿no? El perfil que supervisa técnicamente y el perfil que simplemente lo usa para implementar, y la implementación cada vez será más agnóstica a nivel de tecnología. Cada vez seremos perfiles menos tecnológicos y más de negocio, los analistas. Y si tuvieras que darle un consejo a gente que esté quizá acabando sus estudios en datos o planteándose empezarlos, ¿no? De cómo aterrizar en tu primer trabajo, ¿qué 4 o 5 cosas valoras tú que entrevistas a tanta gente de este tipo de perfiles más junior? Normalmente no es el conocimiento, es las ganas y las ganas de probar cosas, porque al final el mundo del dato nos gusta mucho poner nombres a la gente. Nos gusta mucho decir, tú eres data engineer, tú eres data scientist, tú eres data analyst, tú eres BI developer. Entonces nos gusta tanto poner nombres que nos pensamos que si no elegimos un camino, y la realidad en el mundo real es que quien desarrolla en Power BI muy a menudo sabe algo bastante de SQL y puede hacer parte de data engineering, pero el data engineer podría llegar a hacer Power BI, pero muchas veces se enfoca más en arquitectura. Entonces hay mucho solape entre funciones. Entonces yo lo que le diría es que no se cerrase caminos a una persona que está empezando y que pruebe diferentes aspectos del mundo del datos. Si luego te quieres especializar, genial, porque de hecho creo que es recomendable y más con los tiempos que vienen, pero no te focalices en un career path y en una sola cosa, porque el saber un poquito de todo amplía mucho tus horizontes. Hay proyectos que tienen poca entidad, donde tú no buscas a alguien súper especialista, buscas a alguien más generalista que pueda cubrir el ciclo entero, ¿no? Y luego hay proyectos súper grandes que necesitan a especialistas muy concretos en cada punto, porque tienen retos concretos como integración en tiempo real o integración con Direct Query, acceso con Direct Query y cosas así, ¿no? Entonces, yo diría que probasen y que probasen diferentes cosas, y que cuando entren en su primer trabajo no tengan miedo de salirse del punto que le han marcado, ¿no? Porque igual ha contratado para montar ETLs, pues que si algún día te dicen, oye, ¿echas un cable montando un BI o echas un cable montando un modelo? Sí, y voy a probar. Porque cuanto más cubras, más poderoso serás en ese futuro que nos viene o como especialista, porque podrás hablar el lenguaje de los demás, o como persona que implementa ya explicando cosas y no tanto haciendo drag and drop, que es donde yo creo que vamos. Vaya masterclass. Sí. César, hemos tocado temas... La verdad que lo hemos tocado todo. Lo hemos tocado todo. Yo me quedo con un muy buen sabor de boca. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Ya lo sabía. Ya se lo dije a Kate. Te lo he dicho al principio. Tenía muy altas expectativas. Yo al revés, ¿eh? Yo aún no sé por qué me invitáis, pero bueno, estoy encantado y lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir, César. Y ahora sí cerramos el Garaje Tech. Muchas gracias. Gracias. En el Garaje Tech. En el Garaje Tech. En el Garaje Tech. En el Garaje Tech.